Buenas, les habla el profe Gabriel. En esta cuarta lección del tema de turbomaquinaria, no vamos a trabajar con el estado de los álabes o del rotor en particular, sino va a ser más como una descripción macro del comportamiento. En una manera similar a lo que vimos en la primera lección en relación a curvas de operación, los rotores centrífugos, axiales, los rotores mixtos, básicamente se pueden agrupar en familias y además siguen más o menos las famosas leyes de las máquinas de flujo, de las turbomáquinas, a veces se llaman leyes de abanicos o leyes de bombas, en donde básicamente lo que se considera es que el diseño que tienen y por ende su rendimiento va a ser en proporciones adimensionales bastante similar, y si se escogen bien los números adimensionales, dos rotores en apariencia diferentes en realidad son equivalentes. Y eso además nos ayudaría a escoger mejor el tipo de rotor para una aplicación general. Estas correlaciones de similitud, eso sí, son adecuadas únicamente para casos en donde tenemos flujo que se puede considerar incompresible y sobre todo subsónico. Como recuerdan de lecciones anteriores, la compresibilidad o las velocidades mayores a las velocidades del sonido generan no linealidades, generan inestabilidades y por ende desperdicios de energía muy grandes que no se reflejan en las correlaciones comunes, entre ellas las que exploramos en lecciones pasadas y las que se van a ver en esta lección. Entonces, como pueden ver, son similares en su dirección de movimiento general del flujo. Esa bomba industrial para agua, ese pequeño ventilador de menos de 1 pulgada de diámetro y ese otro ventilador centrífugo, por supuesto, de más o menos con un diámetro de descarga, un diámetro de succión, disculpen, de aproximadamente 18 pulgadas. Entonces, igual que ellos son similares, también son similares los impulsores tipo hélice, como vimos en la lección pasada, en la medida en que la mayoría del flujo va en dirección axial, pero la organización y la geometría del flujo real puede ser que cambie. Entonces, podemos aplicar las consideraciones que vemos en esta lección siempre que el número de Mach sea suficientemente pequeño y la densidad cambie suficientemente poco. De nuevo, puede ser un ventilador, puede ser una hélice, puede ser una bomba de refuerzo como las que habíamos comentado antes. Hay unas máquinas que son intermedias entre una y otra, como esta, que es una bomba, un ventilador, perdón, de flujo mixto, que vean que tiene una componente axial significativa, pero también hay flujo radiales, hay un flujo radial fuerte rodeando el motor, ¿sí? Pero principalmente ese flujo radial le da un poquito más de aumento de presión de lo que se hubiera logrado con un rotor axial y por supuesto lo va a hacer de manera más eficiente. Entonces los impulsores de flujo mixto pueden ser que sean como el anterior, que es un rotor, o puede ser que tenga estatores, como es el caso acá, para dirigir el flujo. Entonces eso logra, de nuevo, una muy buena correlación entre alta eficiencia, parecido a un centrífugo, pero también buen caudal, como un axial, una máquina axial. Entonces, cuando no se presta ni para altas presiones, bajos caudales, que es lo que tradicionalmente se maneja para rotores centrífugos o altos caudales, bajas presiones, de nuevo, tradicionalmente asociado a los axiales, este es
para esos intermedios. En cuanto a cuándo es uno u otro, bueno, más adelante vamos a ver un criterio muy primitivo, pero criterio al fin y al cabo para quienes no sabemos mucho del tema, para escoger el tipo de ventilador, el tipo de rotor que finalmente va a producir, por supuesto, un impacto muy importante en el costo de la máquina misma como en el costo de la energía que ella va a estar consumiendo durante su vida útil. Entonces, esos son como las tres categorías tradicionales más conocidas quizás de maquinaria que se usa para bombeo, para ventilación. Hay otras más que son más como casos especiales que tal vez es importante conocer como ingenieros de aplicaciones, empezando por los ventiladores de flujo transversal. Como pueden ver, estos son típicamente ventiladores largos y se usan mucho en ventiladores de pie para habitación y también como cortina de aire, como la que ustedes ven ahí instalada encima de una puerta al lado izquierdo. Si ustedes desarman esa máquina, van a creer probablemente en un principio que es un ventilador centrífugo, tiene toda la apariencia de un ventilador centrífugo. Lo que pasa es que no tiene la succión por ninguno de sus costados. Es un ventilador de flujo transversal. Entonces la succión es por la periferia, igual que la descarga es por la periferia. Entonces estos ventiladores que de nuevo parecen centrífugos pero no lo son, en realidad el patrón de flujo es muy diferente a un abanico centrífugo. Tal vez la mejor forma de verlo es con esta ilustración en donde se ve que con la rotación, en este caso a favor de las manecillas del reloj, se genera un vórtice, como ese remolino que ustedes ven dentro del rotor, que sirve a manera como de bloqueo para que el patrón de flujo precisamente tome esa apariencia, que es, bueno, precisamente el flujo que ustedes ven ahí de derecha a izquierda, en donde las aspas entonces impulsan como por contacto directo, parecido como decir un molino de agua, pero evidentemente no de agua, en este caso es un gas o eso está todo lleno de fluido, pero a manera de un molino de agua gracias a la presencia de ese remolino que se forma con la rotación. Obviamente si hubiera una apertura a alguno de los lados, pues el caudal de aire preferiría entrar por ahí. Entonces un ventilador de flujo transversal es como decir uno centrífugo, pero que tiene tapadas sus entradas. Entonces el patrón de flujo es completamente diferente y por supuesto sus curvas de rendimiento son bien diferentes a las de una máquina centrífuga. Siguiendo en las categorías, cuando ya el aumento de presión es mayor que un porcentaje mínimo para generar un cambio de densidad sensible, digamos un 10 o un 20%, entonces ahí hay que utilizar las ecuaciones de flujo compresible. Entonces estos compresores, ahí sí, igual son turbomaquinaria, igual tienen aspas, la diferencia es que ya no se puede asumir flujo incompresible, no se puede despreciar las ecuaciones de estado, por ejemplo, las ecuaciones de estado de gas ideal, simplemente cuál va a ser la reacción del fluido a esos cambios de presión. Entonces, hay compresores como tales, como ese rotor que es una combinación de axial con centrífugo, principalmente centrífugo, que ustedes ven ahí al lado izquierdo, o un compresor centrífugo de alta presión, típicamente son angostos respecto a su diámetro, como el de la derecha. Entonces ahí sí, el cambio de presión es suficientemente alto como para que hay que tomar en cuenta su compresibilidad. Esto no quiere decir que vaya a ser supersónico, ni que el número de Mach sea mayor que 0.3, simplemente que la densidad cambia lo suficiente porque la presión cambió lo suficiente y por ende hay que considerar los efectos de la compresibilidad. Acá les acabo de mencionar que esos aumentos de presión era no en todo el compresor, sino
por etapa. Los anteriores compresores, los de la lámina pasada, eran de una sola etapa, o sea, un solo rotor. Esto sería un compresor multietapa. Entonces, como pueden ver, básicamente son un montón de compresores en serie, uno con otro, pero instalados dentro de un mismo chasis y por supuesto impulsados por un mismo motor que en este caso pues no aparece porque la idea era que se pudiera ver precisamente los diferentes rotores centrífugos que están presentes ahí. Entonces esto se podría tratar como incompresible si cada uno de esos rotores, cada uno de esos 6 rotores que ustedes ven ahí, si cada uno de ellos generara un aumento de presión tal que afecte en menos de un 5% la densidad. Si no, digamos, si ese aumento es mayor, entonces pues evidentemente habría que tomar en cuenta esos efectos de compresibilidad. Aquí el punto importante es que es una máquina multietapa, en que son varios rotores centrífugos, la descarga de uno alimenta la succión de la siguiente etapa y evidentemente como esto es para manejar gases, como pueden ver, la sección transversal de cada una de las etapas se va volviendo cada vez menor porque está manejando un fluido cada vez más denso. En este caso, un gas cada vez más denso. Eso es un compresor centrífugo multietapa. Pero igual que hay compresores centrífugos, hay compresores axiales, que son como decir un abanico, pero son de velocidad suficiente para producir un cambio de presión, lo dicho, también suficiente. Entonces, este es el ejemplo tal vez más famoso de un compresor axial multietapa. Entonces, cada una de esas ruedas que ustedes ven ahí son, como decir, unos abanicos, pero extremadamente eficientes, con un diseño muy cuidado, ¿verdad? Para maximizar la transferencia de energía mecánica de esas aspas a un aumento de presión. Y tenemos que poner muchos en serie para producir un aumento de presión suficiente. Entonces, este tipo de compresores encuentra aplicación sobre todo en turbinas de gas, pero también en motores para aviación y algunas aplicaciones especiales en donde los ejes giran a velocidades muy altas y se requiere alta resistencia a temperaturas. Entonces, como pueden ver, son una serie de juegos de aspas que van cambiando de sección transversal, ¿verdad? De algo grande, como ven al lado izquierdo, se va volviendo cada vez más pequeño, esa zona en azul, digamos, hasta llegar a máxima presión, o sea, mínimo tamaño. Entonces, todos esos son esos compresores, la etapa de compresión de ese motor de turbina de gas. Entonces, después de eso, bueno, ya pasaría a la etapa de inyección de combustible y eventualmente a las turbinas, que son otro juego de rotores muy similares en forma, pero definitivamente su diseño es muy diferente y su función sobre todo es diferente. Es para convertir esa energía de presión a energía mecánica en el eje. En este caso estamos pensando solo en la etapa de compresión. Esto también es un compresor. Uno de los lados es una turbina, o sea, convierte la energía de los gases calientes de escape en energía mecánica, pero esa turbina mueve directamente un compresor. Entonces succiona aire del exterior, en el caso de motores de combustión interna, succiona aire del exterior y lo inyecta ya a esa presión para generar una cámara de combustión ya presurizada y por ende que puede llevar más combustible para generar más potencia por unidad de volumen. Entonces un compresor, hay una etapa de compresión por un lado y por el otro lado del eje es una turbina. Igual que la máquina anterior, que teníamos un compresor movido por una turbina, pues aquí también, solo que es algo muchísimo más pequeño y muchísimo más sencillo. Entonces, estos compresores, estas bombas, estos ventiladores, todas estas máquinas rotatorias se pueden describir como, al principio traté como de insinuarles a través de correlaciones adimensionales. Estos números adimensionales que ustedes ven ahí
para turbomaquinaria puede ser que los encuentren diferentes, formulados un poco diferente, con una constante, con otras unidades o simplemente con una definición distinta a la que ustedes ven acá, dependiendo del año de publicación y del origen del libro, ¿verdad? Que si es de un país europeo o si es más bien de un autor de un país norteamericano, y en Norteamérica estamos hablando de Canadá, Estados Unidos y pues ocasionalmente ahí también van a encontrar algo de Inglaterra, ¿verdad? Por su uso preferencial a las unidades del sistema inglés. El caso es que lo que nos interesa es que esas correlaciones son casi siempre adimensionales y a veces afectadas por una constante. Las que ustedes ven acá son las que les aparecen en el libro de texto de Cengel y Zimbarla del 2018. Se las planteo de esa manera para evitar confusiones y ser un poco consistente con el resto de lecciones de este curso. Entonces, como pueden ver, todos esos grupos que ustedes ven ahí están asociados a un concepto básico de máquinas para manejar fluido, una velocidad, un caudal, una presión, una cabeza y una potencia. Pero cada una de ellas es específica, o sea, adimensional. Entonces, lo importante acá es que son correlaciones que nos ayudan a caracterizar la máquina, aunque no podamos desarmarla y ver cómo es. Nos da una guía en el caso de una máquina existente en la que solo tenemos parámetros de rendimiento o información muy básica. Caudal, ganancia de presión, caída de presión, el diámetro, su velocidad de rotación. Como pueden imaginarse, esto va a dar bien diferente para diferentes tipos de rotor. No olviden que en el caso de rotores, el número de Reynolds, por definición, no hay una demostración teórica especial, pero el número de Reynolds por definición es ese que ustedes ven ahí para turbomaquinaria, que es ρ omega d cuadrado entre mu, o sea, densidad por velocidad de rotación por diámetro al cuadrado entre viscosidad. Algunos autores prefieren ingresar esa velocidad en revoluciones por segundo o revoluciones por minuto en lugar de radianes por segundo o radianes según las unidades de tiempo que se estén usando para el dato de viscosidad. El punto es que lo correcto dentro del sistema internacional es expresar la velocidad de rotación con unidades de radianes por segundo, radianes por minuto, en caso de que tengan necesidad de usar esa otra unidad de tiempo. Entonces, por eso es que a veces puede ser que ustedes vean definido diferente el grupo adimensional de velocidad específica. Entonces, a todo esto, estos números adimensionales nos sirven para agrupar rotores. Entonces, acá tenemos un número dimensional muy característico, muy importante, que es la velocidad específica, según la definición en la lámina anterior, en unidades de minutos a la menos 1. Este es el sistema que estamos utilizando acá y es el que les aparece nuevamente en el libro de texto mencionado antes. Entonces, de nuevo, para no ser inconsistentes, esto es lo que estamos considerando. Entonces, como pueden ver, las secciones que ustedes ven aquí son como decir una mitad del rotor y después se le hace una sección transversal a esa mitad del rotor. Entonces, como podrán imaginar, el rotor que está más al lado izquierdo, vean que es una sección transversal muy pequeña, pero un gran diámetro en comparación. Esto es típico de un rotor centrífugo de alta presión. Entonces, rotor centrífugo alta presión, velocidad específica en esas unidades va a dar como 500. Entonces, así, conforme la presión dada por el rotor o el caudal
cambien, o sea, conforme el caudal suba para una misma presión, entonces así el rotor va a tener una forma un poco diferente, más como trasladándose hacia la derecha, hasta llegar al punto en que el rotor ni siquiera está cerrado, es un rotor abierto, es una hélice, una propela, o sea, no está encerrado por un ducto, simplemente es una hélice libre, como de nuevo la hélice de una embarcación o de un avión o un ventilador que no está dentro de un ducto o algo por el estilo, que son pensados justo para aplicaciones de baja aumento de presión, pero alto caudal. Entonces así hay infinitas variantes, pero como pueden ver, básicamente pasamos de un flujo principalmente radial a un flujo principalmente axial. Entonces ahí se pueden identificar como esos tres grupos de flujo radial, flujo mixto, flujo axial. Esto es una gráfica muy convincente en cuanto a qué existe en términos generales, pero hagamos cálculos de velocidad específica sobre máquinas reales, sobre máquinas que existen. Tomemos unos ciertos ejemplos, una bomba, una bomba para agua, una turbina tipo Pelton, un abanico axial, un abanico centrífugo, una bomba de desplazamiento positivo, una bomba de alta presión, una turbina, pero no tipo Pelton, sino axial, y un abanico de flujo mixto, para ver cómo se ubica dentro de esos números. Entonces, fíjense en estos números, básicamente 500 es una bomba centrífuga de alta presión, más de 15.000 es una hélice abierta. Entonces, tomemos máquinas reales, que son las que les mencioné antes. Entonces, ahí están sus datos de catálogo, su potencia en kilowatts, el delta P, el cambio de presión que aportan en kilopascales, el caudal que entregan en metros cúbicos por segundo, la velocidad del rotor en revoluciones por minuto, el diámetro exterior del rotor en milímetros, y entonces también ahí tenemos, por cierto, su eficiencia. Entonces todos estos son datos de catálogo. Lo que estamos agregando acá para cada uno de esos tipos de rotor, para cada uno de esos tipos de máquina, son la velocidad específica en unidades euro y la velocidad específica en unidades de los Estados Unidos. O sea, básicamente em, está afectado por una constante, pero la correlación de variables es la misma. Entonces, como pueden ver acá, varía mucho la potencia entre todas ellas, varía bastante el cambio de presión, es de un mínimo de 0.1 para un abanico axial, o sea que es básicamente unas aspas ahí moviendo aire. Varía mucho la potencia, el caudal también, es de un caudal muy alto. Esa turbina eólica, la que está en la última columna, que dice turbina axial, eso es una turbina eólica convencional de 3 aspas. Ven el caudal, 3.500 metros cúbicos por segundo, por su gran tamaño. Ahí abajo se puede ver el diámetro que tiene, es un diámetro de 30 metros. Entonces vean que cada uno de los parámetros varía muchísimo. Nos fijamos ahora en la velocidad específica. Entonces, como pueden ver, hay unas que se parecen. La bomba de la primera columna, que es centrífuga, para todo efecto práctico, dio igual que la cuarta columna donde hay un abanico centrífugo, también centrífugo, ¿verdad? Entonces, igual, la velocidad específica es muy parecida. Obviamente no es igual, pero es muy parecida. Em, Viendo la columna que corresponde a un abanico de flujo mixto, que es la antepenúltima, la velocidad específica es de 1574, o sea, ese abanico de flujo mixto se parece más a una máquina centrífuga que una máquina axial. Entonces, como pueden ver, ahí hay un montón de similitudes a pesar de lo diferente que es el rendimiento. Y lo otro que es similar
es el dato de eficiencia. Vean que esa eficiencia no es calculada, eso es un dato de catálogo. Entonces, las eficiencias son prácticamente iguales para velocidades específicas suficientemente iguales, para velocidades específicas iguales. Entonces están dentro del mismo orden de magnitud, por decir algo. Eso va a variar, pero varía poco y sobre todo es un indicador muy útil. Uno puede estimar, si no tiene acceso a datos de catálogo, mediciones o lo que sea, puede estimar de manera bastante certera la eficiencia probable únicamente calculando la velocidad específica. Digamos que uno no tenga acceso al dato de potencia o no conozca el dato de caudal. O sea, si no hay una forma mejor para estimar la eficiencia, esta es una. Utilizar el dato de velocidad específica y utilizando información genérica como esta, estimar la eficiencia. Entonces, como ustedes pueden ver acá, aquí podríamos graficar como función de la velocidad específica, ahí está en el sistema estadounidense, como función de la velocidad específica, la eficiencia máxima que se puede obtener. Entonces ahí, como pueden ver, están como las tres grandes categorías que hemos conversado antes y según la velocidad específica, cuál es la máxima eficiencia teórica a la que se puede llegar. Entonces, si uno no tiene un dato de eficiencia, por ejemplo, uno podría obtener el dato de velocidad específica, ya sea por medición directa o por medición indirecta de los caudales, velocidad de rotación, cambio de presión. Con eso podría encontrar velocidad específica y de ahí leer directamente la máxima eficiencia. Entonces, esa eficiencia a uno le sirve, por ejemplo, para ver si ese fue la mejor escogencia de máquina para esa aplicación. Si uno tiene una máquina que debió haber sido axial, pero está instalado en el sitio de una máquina centrífuga, entonces uno sabe que tiene problemas. Entonces, es un punto de partida un poco débil, pero es mejor que no tener idea del todo. Por eso es útil calcular la velocidad específica, que aunque no sea algo absolutamente universal, pues le da a uno una idea de qué tipo de máquina uno tiene o qué tipo de máquina uno debería tener. Entonces, esta es una de muchísimas gráficas que ustedes pueden encontrar o de muchísimas fuentes de información que ustedes pueden relacionar estos datos de rendimiento con un tipo de rotor o una eficiencia esperada. Esto es como decir una muestra de la potencial utilidad de este concepto. Esto nos lleva justamente a que como las máquinas se comportan de manera similar, si son del mismo tipo, entonces se pueden generar unas correlaciones matemáticas basadas en las anteriores definiciones de números adimensionales, por cierto, se pueden generar unas correlaciones matemáticas que sirven para que si uno conoce en una condición A los datos, por ejemplo, de caudal, potencia, diferencia de presión, velocidad y hasta el diámetro exterior del rotor, si uno lo conoce para una condición A, puede encontrar su rendimiento diferente en una condición B si uno alteró alguna de esas variables. Entonces, de estas ecuaciones que ustedes ven ahí, lo más común es que uno tenga un rotor, un ventilador, una bomba o lo que sea, uno tiene un rotor operando a una cierta velocidad y se le cambian ahí las poleas o las cadenas de transmisión o se le cambia el motor y terminó operando a una velocidad diferente. Entonces, a esa velocidad diferente, ¿qué pasó? ¿Cómo me cambió el caudal? ¿Cómo me cambió la presión disponible? ¿Cómo cambió la potencia que absorbe?
Eso puede ser para aumentar la velocidad, disminuir la velocidad. Pero eso no es lo único. También puede ser que uno le cambió a una bomba, uno reusó la carcasa, pero usó un rotor un poco más grande, un poco más pequeño. O puede ser que se cambió el fluido que manejaba, que afectó obviamente su densidad y su viscosidad. Entonces aquí, como pueden ver, en las ecuaciones pueden estimar el efecto que ese cambio de densidad tiene en la potencia. Y así, cualquier cambio de parámetros que uno tiene, uno lo puede relacionar con los parámetros o el parámetro que quedó libre o desconocido. Entonces, estas ecuaciones son prácticamente todas como una regla de tres, pero especialmente pensada para impulsores rotatorios. Eso sí, tienen que ser impulsores o turbinas que son de este tipo, axial mixto centrífugo o turbinas de reacción. Digamos, una turbina Pelton no es de reacción, entonces no podría usarse. Una máquina de desplazamiento positivo no es, eh, el principio de funcionamiento no es tal que cumpla con estas correlaciones, pero hay un montón de máquinas para las que sí, empezando por esta que ustedes ven acá. Entonces, este caudal que ven por acá, esa presión, esa eficiencia, son para las condiciones originales de operación, en donde la bomba estaba rotando a 1200 revoluciones por minuto y manejaba ese fluido, en este caso agua. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo le cambio las poleas para que ahora la bomba gire a 1800 revoluciones por minuto? ¿Qué pasa con el resto de cosas? Empecemos por el caudal. Entonces aplicamos la ecuación correspondiente a caudal. Entonces, como pueden ver, depende de la relación de velocidades, se ingresan, y de la relación de diámetros, pero a esta bomba yo no le cambié el rotor. Entonces simplemente el diámetro nuevo es igual que el diámetro viejo, es el mismo rotor. Entonces ese diámetro entre diámetro es un 1. Entonces la relación de caudales es 1.5. Básicamente dice del caudal original en condición A, el caudal nuevo en condición B va a ser 1.5 veces. Entonces en lugar de 200 galones por minuto van a ser 300. Ahora sí, presión. Para la cabeza o para el diferencial de presión no importa porque de todas maneras es una correlación. Ahí podríamos tener delta P B entre delta P A, igual que podemos tener cabeza en metros o en pies de agua, entre cabeza en metros o pies de agua. Como es una correlación no importa, el asunto es que esto se refiere a presión. Entonces igual no cambia el diámetro, la velocidad sí lo hace. Entonces despejando para la cabeza en condición B nos da que es más o menos 2.25 veces más. O sea, las 38 libras por pulgada cuadrada que ella entregaba, ahora son 85 libras por pulgada cuadrada. O sea, con ese cambio de velocidad aumentó el caudal, aumentó la presión, y obviamente va a aumentar también la potencia demandada. Cualquier cosa para esa esa presión equivale a 197 pies de columna de fluido, en este caso es agua, a 998 kilogramos por metro cúbico. La potencia, que es lo que les acabo de mencionar, no se conoce, pero el rotor sí se sabe más o menos su condición de operación en términos de eficiencia, es del 68%. Entonces, como no sabemos la potencia original, entonces hay que calcular la potencia original, que sería la potencia hidráulica, o sea, caudal por diferencia de presión, entre la eficiencia. Entonces, esa máquina originalmente estaba consumiendo aproximadamente 6 caballos y medio. Probablemente esté conectado entonces a un motor de 7.5 caballos o un motor de 5 kilowatts. Cualquiera de esos dos serviría. El caso es que eso es la potencia que originalmente estaría absorbiendo en esa condición. Aplicamos la fórmula de potencia. Entonces la densidad no cambia, es el mismo fluido el que maneja, el diámetro no cambia, solo queda el cambio de velocidad. Entonces la correlación de potencias
es esa, 3.4 veces más de potencia. Tiene sentido porque el caudal es mayor, la presión es mayor, pues tiene sentido que absorba más potencia y entonces resulta en que en esa nueva condición va a requerir cuando menos 22 caballos. Eso es solo si su eficiencia no cambia. Estamos suponiendo que la eficiencia no cambia, o sea que ese rotor está operando en condiciones más o menos similares, lo cual no necesariamente es cierto. Lo mejor sería, para no tener que aplicar estas correlaciones, estas tipo regla de 3, es tener acceso a las curvas de operación. Básicamente, ¿qué es eso? Dato catálogo o mejor todavía, aunque es más caro y más oneroso, hacer experimentos, o sea, probar el rotor en esa nueva condición, a ver qué presión, qué caudal entrega en esa velocidad nueva si la aguanta. Por lo pronto, lo mejor es tomarse un juguito.